Durante los últimos días tuvimos una creciente preocupación por parte del mercado respecto de la posibilidad de un salto cambiario, o por lo menos tuvimos una ampliación bastante grande de la brecha, que hoy la deja en prácticamente 120%, con el tipo de cambio contado con liqui cotizando en 170. A partir de ahí uno se puede preguntar varias cosas, cuál es digamos, la dinámica que tenemos por delante, y en el caso de que la dinámica incluya una corrección del tipo de cambio oficial, cómo se comportarían las distintas clases de activos entendidas como bonos denominados en dólares, bonos denominados en pesos, dólar link, eventualmente es una clase de activos distintos, y acciones. Mientras escribíamos esto, mientras esto sucede, estamos también a la espera de una reacción del gobierno, en donde el rumor del día pasa por el ministro Guzmán tomando control de la situación de una manera distinta, por lo menos a lo que se venía ensayando hasta acá, y el mercado está un poco expectante de lo que pueda llegar a anunciar en términos de dar una vuelta o por lo menos cambiar la dirección que se venía ensayando hasta acá. Entonces, creo que tiene sentido pensar en estos dos planos, Francisco, y en principio pensar, bueno, si la dirección sigue siendo la misma, que es un poco la narrativa que estuvo desarrollando el mercado hasta acá, ¿cómo podríamos esperar que se comporten las distintas clases de activos? Y después, en todo caso, dedicarnos a charlar un poquito qué pasaría, digamos, en el caso de que haya un golpe de timón o algún set de medidas que puedan contener eso, qué podríamos esperar para las principales variables, principalmente para el tipo de cambio. Pero te propongo arrancar por ahí, que es de hecho donde tenemos hoy estructurado nuestra nota semanal. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es, bueno, ya estuvimos hablando nosotros en esta misma publicación del timing. No hablamos, pero digo, nos podemos imaginar un poco sobre la magnitud, llegado el caso del ajuste cambiario. Nunca nos preguntamos cómo sería el impacto de mercado, y para eso creo que lo primero que hay que hacer es distinguir las devaluaciones, digamos, porque no todas las devaluaciones son iguales, y en algunos casos la manera en la que se dé la devaluación termina de influir en cómo le pega a un activo o no. En otros casos es más o menos lo mismo el impacto inicial, pero con esto, ¿qué quiero decir? Hay dos tipos de evaluaciones. Una es que lo hagamos, llegado el caso, que se haga con confianza. Nosotros lo resumimos con esa palabra, confianza, pero en definitiva lo que estamos diciendo es que se haga al mismo tiempo en el que se anuncia un programa macro, probablemente tiene que ser con el aval del FMI, y donde vaya acompañado de política monetaria y de señales, digamos, consistentes y creíbles. La otra manera es una manera, digamos, mucho más a los ponchazos, por decirlo así, mal y pronto, que sería básicamente, bueno, el mercado nos fuerza, devaluamos, y como si fuese una medida aislada más de todas estas que están tirando, digamos. Y nosotros medio que terminamos de resumir eso con la de 2015 y la 2014, la evaluación de enero 2015 y de enero 2014, que como pueden ver en la tabla que está en pantalla, si bien hay algunos comentarios que hay diferencias distintas, digamos, pueden resumirse de estos dos tipos que estamos diciendo de evaluaciones, con confianza y sin confianza. No sé qué te parece, José, para pasar Ahí el punto que vos haces es, una cosa es pensar una evaluación en el contexto de lo que podríamos llamar un plan de estabilización, y la otra es que la devaluación sorprenda al gobierno, digamos, como como el punto final de una corrida, o devaluar sin plan, que fue un poco la experiencia de 2014. En ese contexto, y teniendo en cuenta de que una parte de eso ya, digamos, podríamos pensar que se adelantó, digo, estamos en un nivel de brecha de 120%, ¿cómo podemos esperar que se comporten las distintas clases de activos? Si querés, me gustaría ahí arrancar por los bonos en dólares, que de hecho es lo que tenemos en pantalla, y comentar cuál fue la experiencia en estas dos devaluaciones que estábamos haciendo referencia. Perfecto. Sí, bueno, a ver, primero,
teóricamente, lo malo de la devaluación del tipo de cambio oficial para el crédito soberano es que los ratios de endeudamiento tienden a subir. ¿Por qué? Porque bueno, la deuda de Argentina es básicamente dolarizada o indexada y el PBI es en pesos, digamos. Entonces, cuando se devalúa, los ratios de deuda suben. Ahora bien, por otro lado, está el efecto que en realidad es el objetivo principal de la devaluación, que es para achicar la brecha, para frenar la caída de reservas y eventualmente vamos a necesitar acumular. Entonces, si eso se logra de alguna manera, eso debería ser un evento positivo para los bonos en dólares. Y cuando uno analiza lo que pasó en 2014 y a fines de 2015 con las devaluaciones discretas que mencionábamos, en los dos casos se vio que inmediatamente después de la devaluación el riesgo país tiende a bajar, es decir, el precio de los bonos tiende a subir. Y acá es medio indistinto respecto de cómo, si la devaluación fue desordenada o no. En definitiva, el caso de 2015 es todavía más llamativo porque ya venía bajando desde hace mucho tiempo el riesgo país, pero aún así la devaluación profundizó un poco la tendencia, ¿no? Sí, o sea, acá la verdad es que es el evento más claro, me parece, y sobre todo teniendo en cuenta de que los títulos hoy están cotizando pocos centavos por encima de lo que es su valor de recupero, o están en niveles casi piso, digamos, uno podría pensar que una corrección cambiaria que mejore la dinámica de reservas, entonces tiene un impacto positivo. Pero ahí, ciertamente, digamos, si bien ahí el impacto es claro, y hay bueno, temas de magnitud, temas de contexto que son muy distintos en estos dos casos, digo, en los dos casos va para el mismo lado. No sucede lo mismo cuando pensamos en, por ejemplo, los bonos en pesos. Ahí me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Exacto, bien. Como vos decías, en el caso de la deuda en pesos sí empieza a importar un poquito más cómo se da la devaluación y el contexto en el que se da. En el caso de 2014, donde otra de las diferencias que no mencionamos de 2014 es que fue una devaluación que no llevó a la unificación cambiaria, es decir, el cepo que ya estaba siguió, lo único que pasó fue que se achicó un poquitito y transitoriamente la brecha. Ahí lo que vemos en pantalla, sobre todo en el gráfico de la derecha, creo que es bastante llamativo, y es algo que el otro día hablábamos con vos, José, y vos me lo mencionabas de manera medio intuitiva, pero creo que en tu inconsciente estaba este recuerdo de que los bonos SER en 2014 tuvieron un rally importante después de la devaluación. Yo infiero que debe tener que ver con bueno, la inflación que le sigue a la devaluación en un contexto donde no hay muchas maneras de cubrir, dado que está el cepo y no puedes ir al tipo de cambio, ¿no? Sí, tal cual. El tipo de cambio, digamos, una vez corregido o producido el evento cambiario, el pasaje a precios es más o menos inmediato. En la tabla que veíamos hace un ratito, tardó un poquito, pero digo, en 6 meses más o menos habíamos tenido, el pasaje a precios había sido casi completo. En relación a las acciones, ¿cómo lo estás viendo ahí? Bueno, ahí lo que estábamos viendo también es, en ese sentido, si se quiere, es un impacto un poco más parecido al de los bonos. La realidad es que ya sea que sea una devaluación con confianza o sin confianza, los últimos dos eventos de devaluaciones que estamos analizando, en general el impacto inicial es el merval en dólares corrige. En este caso, justo la casualidad da que corrigen los dos 20%. Hacia abajo, y más allá de que la evaluación de 2015 fue un poco más alta. Lo que sí, el ajuste, por lo menos en estos dos casos, es transitorio. Después habrá que ver en la situación de ahora, ¿no? Si tiene sentido que sea transitorio. En 2014, recordemos que en definitiva estábamos en un contexto donde había alguna expectativa ya más por el lado de los factores políticos, y en 2015, que ya era 2016, digamos, cuando volvió a corregir hacia el alza, había una cuestión mucho más de historias micro de los sectores, ¿no? El energético, los bancos y demás, que, no sé, acá, José, te pregunto tu opinión, habrá que ver si después de este evento hipotético, digamos, esto se da, ¿no? Sí, sí, lo que estaba, sí, tal cual. Creo que sí, que el impacto debería ser inicialmente negativo, digamos. Habría que ver acá también
yo estaba mirando la escala de los gráficos cuando vos comentabas esto. El Merval hoy vale, en un caso, un poquito menos de la mitad, en otro caso, un poquito más de un tercio de lo que valían en ese momento. O sea, gran parte de eso creo que ya está descontado en precios. Pero dicho eso, coincido que, digamos, yo esperaría de que el Merval ajuste también hacia la baja producido o inmediatamente después del evento cambiario, porque esas cosas no vienen gratis, digamos, o no son gratis para ningún sector de la economía, y mucho menos para los que estamos hablando acá, que están representados en el Merval, que es fundamentalmente energía, en donde los precios relativos ya de por sí están bajo presión en este momento, y una devaluación los agravaría, y el gobierno no va a resolver instantáneamente esa situación, con lo cual los márgenes y las ganancias de las compañías vinculadas a energía se deberían resentir, y en el caso de los bancos, por razones distintas, creo que tendría el mismo efecto. Ahora, digamos, para resumirlo, uno está diciendo acá, mirá, una corrección cambiaria que en definitiva ni siquiera es una corrección cambiaria, sino un set de medidas que tienda a disminuir la brecha y de alguna forma restablecer la posibilidad de dejar de perder reservas o acumular reservas, debería ser bueno para los bonos, malo para los bonos en pesos inicialmente, después se recuperan, y malo inicialmente para las acciones. Ahora, lo dijimos también en otra oportunidad, o lo hemos analizado bastante, acá el problema no es exclusivamente el ajuste cambiario, digamos, sino que no es la causa del problema, sino que es la forma en la que el problema se manifiesta. O sea, acá tenemos un problema que es de confianza, de rumbo y de incertidumbre, que las medidas que tomó el gobierno hasta acá no lograron despejar. Ahora tenemos una víspera, comentaba yo al principio, en donde podemos llegar a esperar de que el gobierno cambie el rumbo. No sabemos muy bien en qué consiste, pero de lo que se habla al momento en que estamos grabando esto es la posibilidad de destrabar operaciones de contado con liqui. Ayer tuvimos la novedad de las tasas de interés, una suba muy marginal de las tasas de interés del Banco Central, que yo creo que podría ser parte de lo que necesita revisarse también. Y en ese contexto, si uno piensa, digamos, sin devaluación, pero con un plan, ¿cómo pensás vos que podría reaccionar ahora sí concretamente, ya no los activos, sino el contado con liqui? ¿Tenemos margen de pensar que el contado con liqui tiene potencial de ajustar hacia la baja? Bueno, nosotros siempre hace rato ya venimos tomando una perspectiva bastante, si se quiere, monetarista para pensar a la brecha. Creo que los datos en ese sentido nos avalan un poco. Y si adoptamos, y la verdad es que, visto con el diario el lunes, ha servido bastante tomar esa perspectiva. Si nos aferramos a ella, bueno, creo que por lo menos de corto plazo puede ser que con algún anuncio de alguna medida por el estilo, le sumo también a la posibilidad de que el Tesoro vuelva a, o mejor dicho, materialice finalmente esa promesa que no cumplió respecto de emitir deuda para los no residentes, digamos, que puedan salir y no presionen al contado. Yo creo que ahí en ese caso podría ser muy de corto plazo. Ya entrando más en diciembre, nuevamente el déficit fiscal va a presionar y seguramente la cuestión monetaria vuelva a empeorar, y con ello el nivel de la brecha por ahí. Hay factores técnicos, hay factores monetarios, y de alguna manera lo que vos decís y yo comparto es, hoy a estos precios el contado con liqui parece haber incluido prácticamente muchas de las malas noticias que tenemos, si no todas de las malas noticias que tenemos ahí en el flujo. O sea, hay una sobrereacción clara del tipo de cambio, y un set de medidas, ahí insisto con esto, pero un set de medidas que vayan en la dirección correcta debería ayudar a descomprimir. Así que vamos a quedar expectante a eso. Bueno, muchas gracias, Fran, por el resumen y la visión, y gracias a todos por escucharlo, y nos estamos reencontrando la semana que viene. Que tengan buena semana. Buen fin de semana.